Buenas tardes, alumnos. En esta oportunidad vamos a hablar de la teoría de la comunicación del lingüista y filólogo ruso Roman Jakobson, que es considerado el fundador del Círculo Lingüístico de Moscú y una de las principales figuras del formalismo ruso. Seguramente ustedes recuerdan eh, la postura o los presupuestos teóricos del formalismo ruso de teoría literaria, que es una asignatura de primer año, ¿sí? Los formalistas hicieron grandes aportes a la teoría literaria porque comenzaron a pensar en la forma, es decir, compararon un lenguaje coloquial con un lenguaje literario, se cuestionaron qué era lo que hacía o qué era lo que generaban al lector el extrañamiento. Incorporan a la reflexión literaria la noción de literariedad, es decir, el estudio, la ocupación de ellos, o su objeto de análisis va a ser la literariedad, ¿sí? Es decir, la atención va a estar puesta en la forma más que en el qué se dice, ¿no? De este lingüista nosotros vamos a tomar o considerar el esquema o circuito de la comunicación y su teoría sobre las funciones del lenguaje, sobre todo pensando en la función poético-literaria, que eso trabajaron el año pasado, por esto que les estaba mencionando, que es la función del lenguaje presente en cualquier producción literaria, ¿sí? Em, Sus estudios sobre crítica literaria parten de la concepción de que la poética es parte integrante de la lingüística, es decir, esta función poética es parte integrante de la lingüística. Jacobson planteó el esquema de la comunicación, que se compone de 6 elementos, este típico esquema que seguramente muchos de ustedes habrán trabajado en algún momento en las escuelas, ¿sí? Donde hay un emisor que emite un mensaje cuyo destinatario será un receptor, que es quien recibe el mensaje, ¿no? El mensaje es lo dicho, lo que se transmite a través de un canal, ¿sí? Que ese mensaje que se construye en palabras, que se denomina código y hace referencia o menciona a un referente que es externo a, o está en el contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Jacobson? Y eso es muy interesante. Él habla de la intencionalidad, ¿sí? Dice que todas las conductas verbales, es decir, que cada vez que interactuamos con la intención de vincularnos o comunicarnos con otros, siempre tenemos un propósito o una finalidad, que pueden ser variadas, como informar, influir, ¿sí? Generar un cambio en el comportamiento, en la actitud o en el pensamiento del receptor. Puede ser también expresar la subjetividad, ¿sí? Es decir, expresar emociones, o es decir, cuando queremos, pensando en el emisor, ¿no? Centrar la atención en las emociones y en los sentimientos. También puede ser mantener la comunicación o crear arte verbal. Como pueden observar, cada uno de estos propósitos o finalidades centra la atención en uno de los elementos de este esquema de la comunicación. Por eso es tan importante tenerlo presente. Entonces dice que cuando eh, usamos el lenguaje con la intención de expresar sentimientos o emociones, la función del lenguaje en esa instancia de interacción comunicativa es emotiva o expresiva, ¿sí? Centramos la atención en el emisor. Cuando la función del lenguaje centra la atención en el receptor, es decir, tratar de generar un cambio en la actitud, les decía, en el comportamiento, lograr que el receptor realice algo, entonces la función es conativa o apelativa. Cuando la función se centra en el cómo se dice, ¿sí? La función va a ser poético-literaria, es decir, crear, decíamos hace un momento, crear arte con palabras, ¿sí? Los, todos los géneros literarios van a tener esta función. Si ustedes tuvieran que definir
la literatura, pensaríamos o podríamos definir literatura como el arte, ¿sí? En palabras, ¿sí? Sí, el objeto que materializa el arte en este caso son las palabras, causar placer estético, ¿sí? Por medio de palabras. Esa podría ser otra de las definiciones de literatura. En este caso, la función es poética o literaria. Cuando se emplea el lenguaje para hablar sobre algo que es externo, que es el referente, la función es informativa. Cuando centramos la atención en el canal, es decir, eh, producimos textos o mensajes para corroborar que el canal no se haya visto interrumpido, la función es fática. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Y cuando empleamos el lenguaje para hablar del mismo o del código, para hablar del mismo código, entonces en ese caso la función es metalingüística. Una de las tareas o una de las actividades o reflexiones que debe estar presente en toda clase de lengua, ¿no? La reflexión metalingüística. Generar instancias para que nuestros alumnos puedan pensar y repensar el lenguaje, obviamente verbalizando ese lenguaje. Por eso es que decimos que las reflexiones son metalingüísticas. Reflexionamos verbalmente sobre nuestras producciones. Ejemplos de textos que tienen función emotiva o expresiva podrían ser, por ejemplo, un diario íntimo, ¿no? Es decir, en los diarios uno dice, bueno, recuerdo que cuando era niña tenía un diario íntimo y comenzaba siempre, querido diario, quisiera contarte que hoy estoy feliz porque, ¿no? Es decir, siempre expresando mis emociones, que es lo que me había movilizado durante el día, ¿sí? Para bien o para mal. Pero claramente en esa producción textual la emotividad era eh, un factor relevante. Podríamos pensar también en una carta de amor, en un mensaje de texto donde expresamos bronca, ¿no? Es decir, la función apelativa o conativa centraba la atención en el receptor, dijimos, y ejemplos de textos que presentan esta función son, por ejemplo, una publicidad, una propaganda. Recuerden que la publicidad y la propaganda son géneros textuales diferentes. La publicidad busca lucrar, es decir, el objetivo último es obtener una ganancia, es decir, hacer que el receptor compre determinado producto o servicio, y en el caso de la propaganda, generar un cambio en la actitud, en el pensamiento del receptor. Un claro ejemplo de este tipo de textos serían las propagandas eh, que produce el gobierno para campañas de vacunación, ¿sí? O hasta podríamos pensar en, en propagandas políticas, ¿sí? En ese caso, la finalidad no es lucrar, sino hacer que el receptor genere algo, realice algo. Cuando la función es referencial, es decir, cuando se centra en el referente, habíamos dicho que la función era referencial informativa. Un ejemplo de esto podría ser una noticia, eh, un texto en el que se explica algún tema, ¿sí? La función es informativa. Cuando la intención es crear belleza por medio de las palabras, la función va a ser poético-literaria, y un ejemplo de esto serían, por ejemplo, un cuento, un mito, una leyenda, un poema. ¿Sí? Son todas producciones eh, que tienen función poético-literaria. Cuando la atención está puesta en el código, ¿sí? La función era metalingüística. Por ejemplo, fíjense, sol es un sustantivo concreto común, individual, singular y masculino. Fíjense que ahí estamos haciendo un análisis morfológico de las palabras, es decir, estamos recurriendo a la lengua para analizar morfológicamente una palabra, ¿sí? Otro ejemplo serían las definiciones, ¿sí? Las clases de lengua por lo general son metalingüísticas, ¿no? Es decir, empleamos la lengua para hablar, por ejemplo, en este caso, las funciones del lenguaje. La función fática centraba la atención en el canal, y un ejemplo que suelo dar con frecuencia porque me parece bastante representativo y claro es
Imaginemos una situación en la que estamos charlando por teléfono con alguien y de repente nuestro interlocutor queda en silencio. Generalmente lo que tendemos a hacer es decir, hola, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Fíjense, hola, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Es decir, mi producción eh, tiene el propósito de corroborar que este canal no se haya visto interrumpido por alguna eventualidad. Entonces ahí les había puesto una, una serie de enunciados o de textos en los que teníamos que identificar las funciones del lenguaje. Yo puse enunciados, aunque no sería apropiado hablar de enunciados, ¿no? Porque en la teoría de la comunicación lo que transmitimos es un mensaje. Vamos a hablar de enunciado en teorías posteriores y de otros autores, ¿sí? En la pragmática ya surge esta noción de enunciado, pero lo vamos a ver más adelante. Eh, Pensemos entonces cuáles son las funciones del lenguaje en estos ejemplos. En el primero dice, los hermanos viajaron por la noche para no ser vistos, llegaron como dos fantasmas por la madrugada. Pareciera ser el fragmento de un cuento, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso vamos a decir que la función es poético-literaria. En el ejemplo 2 dice, hallaron un barco hundido más de 100 años. Fíjense, eso es el título de una noticia. En este caso la función del lenguaje es informativa. En el 3, no te lo pierdas, venía a nuestras sucursales y consulta precios. Venía a nuestras sucursales y consulta precios. Fíjense cómo la intención está haciendo o está puesta en generar, ¿sí?, algo en el receptor, que se acerque y que compre lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces la función es apelativa. El ejemplo 4, el texto 4 dice jocoso, jocosa, adjetivo que contiene, implica o denota una mezcla de broma y burla. Es el ejemplo de una definición del diccionario, ¿sí? La función es metalingüística. Finalmente tenemos, hola María, ¿me escuchás? En ese caso, generamos un mensaje con la intención de mantener o de corroborar que no se ha visto interrumpida la comunicación, por lo tanto la función, como ya mencionamos o como ya lo dijimos, es fática, ¿sí? Marín, en este capítulo que ustedes leyeron, en realidad a mí me interesaba que recuperáramos las funciones del lenguaje. Es frecuente que preguntemos cuáles son las funciones del lenguaje o al revés. Les pregunto, que eso vamos a trabajar en clases posteriores, cuál es la trama textual de algún texto y los alumnos suelen decirme la trama es informativa. Entonces ahí hay una confusión de teorías. Fíjense que acá en ningún momento estamos hablando de trama textual, ¿sí? Estamos hablando de función del lenguaje. Responde a una teoría con un autor particular. Las funciones del lenguaje entonces son 6 y se desprenden del esquema de la comunicación. Marín lo que plantea en este capítulo es la crítica que se le ha hecho a este lingüista porque en este esquema de la comunicación no contempla varios factores, ¿sí?, eh, que también forman parte de la comunicación y que la autora acá los plantea como una comunicación no verbal, dice. Y en esta comunicación no verbal entran en juego otros factores, ¿sí?, que son códigos, que no son códigos universales o productos de algunas, es decir, no son códigos universales, sino culturales, es decir, que su sentido o su significación dependen de determinado contexto cultural y social, ¿sí? Dentro de estos códigos no verbales que entran en juego en la comunicación, consideramos, por ejemplo, los gestos corporales, los movimientos, los silencios, las expresiones faciales, ¿sí? Son todas señales distintas y todas tienen distinto sentido o pueden tener distinto sentido según la cultura, ¿sí? En el material ustedes, por ejemplo, tienen el gesto que se hace con la mano, que en castellano o podemos pensarlo en español, tiene una connotación positiva, es decir, cuando hacemos ese gesto le estamos diciendo a alguien que está todo bien, que no fue bien, ¿sí?, que está todo ok, decimos, pero en otras culturas
puede significar otra cosa. ¿Sí? Fíjense que en Italia ese mismo gesto que para nosotros es positivo tiene una connotación o es un gesto obsceno, igual que ocurre en Brasil. ¿Sí? Para la cultura anglosajona significa que está todo bien, estar de acuerdo, ¿no? Entonces, fíjense cómo el sentido de ese texto, lo que podemos comunicar con ese gesto, varía en función de la cultura. Lo mismo pasa con las máscaras, ¿no? Ya hay ciertas convenciones establecidas sobre los rostros que simbolizan la tragedia y la comedia, ¿sí? Eh, o algunos gestos que expresan asombro o temor, ¿sí? Que se han instaurado y significan. Y no necesariamente eh, al ver el rostro necesitamos recurrir al código lingüístico para poder comprenderlo, ¿sí? Ya son como em, expresiones que ya tienen su sentido independientemente de lo lingüístico, ¿sí? Son códigos culturales, decimos. En esta comunicación no verbal entonces entran en juego los códigos culturales. Marín plantea qué aspectos integran la comunicación. Bueno, modos de comportamiento que integran la comunicación son la palabra, obviamente dijimos que entran en juego las palabras. En las palabras consideramos las reglas gramaticales, es decir, el conocimiento lingüístico y discursivo, ¿sí? El conocimiento lingüístico y discursivo para producir una lengua. La entonación, ¿sí? La entonación también dice en la comunicación. El gesto y la mímica, la mirada, que es lo que estábamos viendo recién, el espacio interindividual, es decir, podríamos pensar ahí en las distancias entre los sujetos, entre los individuos, las reglas sociales de utilización, ¿sí? De los espacios, eh, y el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje va a variar, puede presentar ciertas particularidades. Fíjense que estos son todos aspectos que no están contemplados en la teoría esta de la comunicación que acabamos de ver. Que hablábamos de las funciones del lenguaje y no incluimos en nuestro análisis factores no lingüísticos. Entonces el lenguaje varía en la comunicación según el interlocutor, según el tema, el lugar y la relación que tenemos entre los interlocutores, ¿sí? Si yo le estoy hablando a mi jefe o a mi hermano, si hay confianza o no la hay, si es un tema eh, académico o no, ¿sí? En qué lugar puedo enunciar y de qué manera. Son un montón de factores extralingüísticos que tienen que ver con el contexto también, que se ponen en juego para interactuar, ¿sí? O en las interacciones comunicativas. Entonces, en cada situación comunicativa vamos a distinguir personas, ¿sí? Los sujetos estos que interactúan en un lugar en particular, que van a hablar sobre un asunto en un momento particular, ¿sí? Importante es considerar que en la comunicación o la comunicación revela las relaciones de poder entre los interlocutores, ¿sí? Es decir, yo puedo escuchar o observar una interacción entre los interlocutores y observar las relaciones de poder, ¿no? Si pensamos eh, se me ocurre ahora un ejemplo de un mozo, eh, de una situación, en un contexto particular, en un restaurante, un mozo y un cliente, ¿sí? La forma de enunciar va a estar habilitada por el rol que se está desempeñando en ese lugar, ¿sí? El cliente tiene el derecho de solicitar que le traigan determinadas cosas y el mozo tiene en ese momento el rol de traer lo que se le pida, es decir, obedecer esas órdenes y las ponemos entre comillas. Es decir, siempre las interacciones reflejan las relaciones de poder. Entonces ahora sí entra en juego la lingüista francesa Quebratore-Chioni y plantea un nuevo esquema de la comunicación. Fíjense que este esquema, que luego lo complejiza, le incluye competencias, ¿sí? Las competencias lingüística y paralingüística, la competencia ideológica y cultural, las determinaciones psicológicas y las restricciones del universo del discurso. Y ahí me gustaría que vayamos al material que les pasé. Y esto que les estaba mencionando
sobre la comunicación no verbal se vincula con uno de las consignas que les pedí, que era que explicaran qué significaba que la comunicación es más que el lenguaje, ¿sí? Fíjense que Marín en el capítulo 2 dice que es imposible no comunicarse. Eso lo plantea la comunicología, ¿no? Es imposible no comunicarse. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación se establece de diferentes maneras y no se da solamente por medio del lenguaje. Y ahí entran en juego lo que estábamos hablando, los gestos corporales, los movimientos, los silencios, ¿sí? Las expresiones faciales. Pensemos que el silencio también comunica, ¿no? Yo suelo darles el ejemplo a mis alumnos, eh, sobre todo vinculado con lo que ocurre en algunas escuelas, esto del bullying. Entonces les digo, frente a una situación de injusticia, de bullying, aunque yo no participe activamente en la burla, pero si estoy en el lugar y permanezco en silencio, de alguna manera estoy avalando esa injusticia, ¿sí? La estoy legitimando también. Entonces, qué importante es que enseñarle esto a los alumnos, ¿no? Es decir, que la comunicación no verbal también entra en juego en estas interacciones, que el silencio comunica, que frente a una injusticia, una irregularidad, tengo el derecho y tengo que expresar y expresar, ¿no? Mi pensamiento. Luego, Marín también, o la comunicología, habla de las expresiones faciales. Para nosotros, en nuestro rol docente, también es sumamente importante tener presente que las expresiones de nuestros alumnos, ¿sí? O los gestos o los movimientos también comunican y tenemos que ser capaces de interpretar esos códigos no verbales porque van a orientar nuestras prácticas, ¿sí? Si observamos que nuestros alumnos están atentos, registrando en sus carpetas lo que nosotros vamos diciendo, interpretaremos, ¿sí?, que hay interés y que están comprendiendo, que están, ¿sí?, vinculados con lo que estamos haciendo. En cambio, si están bostezando, probablemente no estén interesados o no estén escuchando lo que nosotros decimos, ¿sí? Bostezando, digo, haciendo otra cosa. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que la lengua, ¿sí?, que es imposible no comunicarse, perdón, ¿sí? Em, esto que estoy compartiendo ahora con ustedes es el capítulo 2. Fíjense lo de la gestualidad que les estaba mencionando y mostrando en el PowerPoint, ¿sí? Las distancias dicen mucho también y tienen que ver con una cuestión cultural. Los latinos somos de mantenernos más próximos a una distancia inferior, ¿sí?, entre nuestras interacciones, que eso suele llamar un poco la atención a los europeos. No me gusta decir que son fríos, porque eso ya sería una apreciación nuestra y hasta podríamos pensarla como discriminatoria o negativa, ¿no? Tiene una carga negativa. ¿Sí? Son diferentes, son distintas culturas, no es que sean fríos y otros cálidos, no, no. Tienen otras formas de manejarse. La proxémica es la disciplina que se va a ocupar de todas estas cuestiones, factores sumamente importantes en la tarea docente, ¿no? Tanto para el conocimiento necesario para el desempeño del rol, como del rol y pensándome en mí, es decir, cómo me posiciono, qué distancias tomo, si tengo que tener manejo de esto, para saber qué actitudes debo tener en el aula y luego entender cuáles son, poder leer, ¿sí?, esos comportamientos de nuestros alumnos. Em, Les estaba diciendo que este esquema de la comunicación va a ser ampliado por Quebra Orecchioni, ¿sí? Eh, este esquema de la comunicación va a ser eh, el que se va a enseñar en las escuelas, ¿sí? Fíjense que la base es la misma, tenemos el emisor, el receptor, el referente, el mensaje, el código, ¿sí?
y el canal, pero acá van a entrar en juego ciertas competencias, ¿sí? Que involucran tanto al emisor como al receptor y cuestiones que tienen que ver con lo lingüístico y discursivo y con los eh, aspectos psicológicos, ¿sí? La competencia lingüística o paralingüística tiene que ver con esto que estábamos mencionando, tener conocimiento de la lengua para formular enunciados gramaticalmente adecuados, ¿sí? Y poder también el receptor tiene que tener conocimiento para poder interpretarlos. En lo paralingüístico entraría lo no verbal, ¿sí? Por ejemplo, la entonación, pero también los gestos, las distancias, los silencios, todo esto que estábamos hablando que lo clasificó Marín como la comunicación no verbal, ¿sí? Como códigos culturales, ¿sí? La competencia ideológica y cultural tiene que ver con el conocimiento del mundo, o también se denomina competencia enciclopédica. Lo que olvidé decirles es que cuando hablamos de competencia podrían pensarla como la capacidad de comprender y producir, ¿sí? Capacidad de comprender y producir lingüísticamente, discursivamente, textualmente. En didáctica ya lo vimos la clasificación que hace las competencias comunicativas Marta Marín y ahora vamos a incorporar otro autor, pero no me voy a correr el tema y volvamos a nuestras competencias. Es decir, hay ciertas competencias que los sujetos o los eh, sujetos intervinientes en la comunicación tienen que tener, ¿sí? Así, la competencia enciclopédica entonces, eh, que dice que es ideológico-cultural. La ideología no tiene que ver con una política, ¿sí? Una ideología política, sino un conjunto de creencias y representaciones que se tienen del mundo. Eh, Las determinaciones psicológicas se refiere a las imágenes, ¿sí? De sí mismo y del otro que tienen los que comunican, así como el vínculo. Eso tiene que ver también con las emociones, con los estados de ánimo, ¿no? Si hay ciertas cuestiones subjetivas que hacen que se interprete o no lo que se está recibiendo, ¿sí? Muchas veces, seguramente digo, les habrá pasado que em, le dijeron algo a alguien y esa persona interpreta algo y ustedes le dicen, no, pero no es lo que yo te quise decir. Fíjense, ahí ustedes están reconociendo que no siempre nuestros mensajes son comprendidos como nosotros esperábamos. Quizás la persona no se encontraba bien emocionalmente e interpretó otra cosa. O pueden haber sido otros factores, ¿no? Pero ahora tratemos de pensar que fueron psicológicos y no de otra característica. Las restricciones del universo del discurso tienen que ver con el discurso, ¿no? Es decir, eh, el, el sujeto que emite el emisor no tiene completa libertad, dice, sino que está restringido a la situación comunicativa y por las características del tipo de discurso o texto que esa situación le impone. Es decir, va a depender de cuál es mi intención en este momento. Si mi intención es expresar mi indignación frente a alguna situación en particular y voy a tener que ver de qué manera, es decir, cuál es el texto que me permite eh, expresar lo que siento en este contexto con este interlocutor. Es decir, si hay ciertas formaciones, si podemos pensar las textuales o discursivas, que están presentes y que nosotros incorporamos. Luego vamos a ver en otras teorías que hablamos de discursos, ¿sí? Es decir, no producimos mensajes sino discursos y que estos discursos responden a determinados contextos en particular. Los distintos elementos que componen la situación comunicativa o contexto, por un lado, y el tipo de discurso por el otro, determinan conjuntamente lo que puede y debe decirse. ¿Sí? No es que el sujeto tiene plena libertad. Y luego se habla de modelo de producción e interpretación y se trata de un conjunto de reglas que rigen los procesos de codificación y decodificación. Es decir, eh, todo ese conjunto, estos modelos o este modelo de interpretación y de producción engloban todas estas competencias y conocimientos o capacidades que estuvimos mencionando, o factores que hemos mencionado
¿sí? Incluyendo otras cuestiones. Es importante entender entonces que en toda interacción la comunicación deja ver las relaciones de poder entre los sujetos, ¿sí? En la comunicación entran en juego otros aspectos que pueden obstaculizarla, ¿sí? Por ejemplo, el ruido. Si nosotros podríamos pensar el ruido como la interferencia indeseable en la transmisión oral y escrita, la redundancia, que es la repetición de elementos que se superponen en un mensaje y que no agregan más información, sino que duplican la información. A veces es necesaria la redundancia para evitar situaciones que generen ruido, que interfieran, que dificulten la comunicación. Y la ambigüedad que se da cuando hay más de una interpretación. También ahí se puede dar, eh, pueden darse, perdón, la polisemia y la sea por polisemia y homonimia, ¿sí? Que también pueden ser la ambigüedad considerada un ruido. Entonces, bueno, ahí les decía el ruido, la redundancia y la ambigüedad. Y luego ahí tienen la definición de los elementos del circuito de la comunicación. Fíjense que la noción de sistema, ¿sí? Y si la mayoría de los lingüistas están de acuerdo a la lengua como un sistema, esta noción de sistema o esta categoría conceptual la tomamos de Saussure, como les decía al comienzo del video, ¿sí? Ese sistema, la lengua, dice Saussure, es un sistema de signos, ¿sí? Eh, Fíjense que habla sistema de señales, ¿sí? Y toman acá estos lingüistas la idea de código y de lengua como si fueran sinónimos. Entonces, cuando hablamos de código, estamos hablando de lengua. Bueno, y las funciones del lenguaje que acabo de mencionarles. Creo que esto ha quedado claro. Recuerden que esta teoría de la comunicación fue cuestionada, el esquema de la comunicación fue complejizado con la incorporación de las competencias, de los factores psicológicos y de las determinaciones discursivas. Y después vamos a ir viendo el surgimiento de otras teorías que complejizan aún más y dan otras explicaciones sobre las interacciones entre los sujetos, que las iremos viendo a lo largo de este año, ¿sí? Por ahora nos quedamos acá y espero que este videíto haya sido esclarecedor.